Buenos días a todos. Esta es nuestra segunda clase de procesos artísticos de Diamond Academy. Mi nombre es Juan Mendieta y voy a ser el profesor, tutor de la clase de hoy, o de esta materia más bien. Eh, Quisiera, para empezar, hacer notar la imagen eh, que está de fondo. Tenemos como algunas siluetas, algunas espirales, como unos circulitos de colores, unas formas, unas líneas como retorcidas. El tema de la clase de hoy es línea, punto y mancha. Entonces, um, para empezar, estos tres conceptos que van a ser como nuestros ingredientes pictóricos para formar una imagen. Vamos a intentar desglosar cada uno, darles una definición a cada uno y verlas o verlos, estos componentes, cómo se articulan en una imagen artística. Aquí tenemos la pintura El Sol por Edvard Munch, dibujada o pintada en 1911. Y la idea es que vamos a hacernos ciertas preguntas, vamos a intentar ver, desglosar, detallar lo que tenemos en la imagen. Dijimos que se llama El Sol, muy importante va a ser considerar el nombre de la pintura, el nombre de la obra, al momento de entender qué es lo que estamos viendo en la imagen, ¿no? Tenemos lo primero que podemos ver o como empezar a detallar es que es un paisaje, ¿verdad? Tenemos unas montañas, tenemos como algo que parece un océano, entonces es un paisaje, es una vista natural, alguien que está probablemente cerca de la playa. Y el elemento central o principal, pues ya nos lo decía el título de la obra, el sol. ¿No? El sol aparece aquí en el centro y parece que está irradiando luz, está irradiando colores, está irradiando calor. Probablemente la pintura nos da vibras de ser más bien como algo muy positivo, nos genera emociones positivas, nos remite a estar asoleándonos tal vez o estar siendo cegados por la luz del sol, pero como en una experiencia linda, ¿no? Una experiencia positiva, agradable, cálida. El sol aquí aparece como algo, aunque valga detallar, que no aparece como un circulito amarillo, como tradicionalmente lo entendemos, el sol como una esfera amarilla, sino como luz, ¿no? Como un área blanca que se desparrama desde el centro del cuadro hacia los bordes, como hacia los límites, ¿no? Del cuadro, de la imagen. Mm, una mirada muy panorámica, ¿no? Como un paisaje muy amplio nos remite a eso. Vamos a iniciar buscando o entendiendo qué son los puntos, las líneas y las manchas, ¿verdad? Quisiera partir de las definiciones. En el momento de la clase en vivo se discutió con los alumnos, con los estudiantes, qué se entendía por punto, qué se entendía por línea, por mancha. De punto dijeron como no, bueno, no sé, es un círculo, ¿no? Es un círculo pequeño. De la línea es una raya. Y en la mancha es como una explosión o un accidente, ¿no? Mencionábamos también como cuando sucede que se está tomando chocolate y se riega sobre una camisa blanca. Lo que queda es una mancha. O lo mismo con la salsa de tomate. O lo mismo cuando se cae un bote de pintura. O cosas así. Vamos a buscar dónde están los elementos de puntos, los elementos de líneas y los elementos de manchas en la imagen. Partimos de las siguientes definiciones que los estudiantes anotaron en el cuaderno. Entonces la definición de punto fue el punto es la unidad más simple y pequeña del arte visual. Dependiendo de su tamaño, puede llegar a ordenar elementos a su alrededor. Eso es el punto. La unidad más simple y pequeña del arte visual y dependiendo de su tamaño, puede llegar a ordenar elementos a su alrededor. Ahí partimos a empezar a mirar estas imágenes. Cada una busca representar o está representada principalmente por estos elementos pictóricos.
En esta primera, el elemento es una flor o una serie de flores de girasoles y mencionábamos que los puntos probablemente tengan que ver con el centro del girasol, ¿no? Entonces hay 1 punto, 2 puntos, 3, 4 y 5 puntos. Y alrededor de estos puntos se organizan los demás componentes de la imagen, que son los pétalos de las flores, estos que parecen como los tallos. Alrededor de estos puntos se organizan los demás elementos. Ahí está. Y aparte, pues también los entendemos como círculos, ¿no? Círculos de color contrastante, pues que organizan la imagen. También vimos en esta de acá, ¿dónde están los puntos en este pequeño esbozo de retrato? Probablemente en los ojos. En los ojos hay una manchita pequeña que nos indica que ahí están las pupilas. Tal vez podríamos decir bajo esa misma lógica que aquí el labio inferior, que tiene como una forma casi circular, es un punto y ya no hay más. Y en esta última imagen, que parece más bien como un paisaje muy, muy, muy sencillo de un horizonte en el mar, pues no hay puntos. No hay puntos, solamente hay como una gran extensión de color. La segunda definición, la línea, pues diremos que la línea es una sucesión continua de puntos. Puede ser recta, curva, quebrada, etc. Y conforman los límites y formas de siluetas y transmiten movimiento y dirección. Mencionamos también que probablemente las líneas en este retrato vengan a ser más bien como estas rayas o estos rayones como tachones que están sucediendo aquí en el cuello del personaje, una línea curva. Dijimos que la línea delimita, entonces ahí está delimitando la forma del rostro, la oreja. Dijimos, otra vez volviendo a la definición de la línea, sucesión continua de puntos puede ser recta, curva o quebrada. Entonces decíamos, aquí hay una línea curva, aquí hay en el sombrero una línea quebrada, quebrada, sinuosa, combinación de varias, bueno. Aquí en la primera probablemente no haya tantas líneas, podríamos decir que dada la técnica de la acuarela es difícil que queden líneas, pero bueno, podríamos decir que tal vez aquí hay una, o que cada uno de estos tallos de la flor son una línea, o que esto que delimita el borde del círculo, el borde externo del círculo es una línea, o también si nos acercamos más, podríamos decir, bueno, estos son pequeñas líneas que se organizan alrededor del punto. Y otra vez, en este último paisaje, es difícil ver una línea, hallarla así como la estamos entendiendo en las dos imágenes anteriores. Tal vez podríamos decir que la línea es este segmento azul oscuro que se diferencia de la zona superior. Podríamos decir que esto es una línea, tal vez. Pero es como más complicado o está menos clara que en las dos pinturas anteriores. Y la definición de la mancha, también recuerden que todas estas definiciones tienen que irse escribiendo en el cuaderno de apuntes. Tenemos que la mancha es una agrupación regular o irregular de líneas, puntos o formas. Se utiliza para sugerir texturas, sombras o patrones en una superficie. ¿Listo? Agrupación regular o irregular de líneas, puntos o formas y se utiliza para sugerir texturas, sombras o patrones en una superficie. Entonces, ahora sí podríamos decir, listo, si la mancha es una agrupación irregular o irregular que sugiere textura, entonces podríamos decir, bueno, tal vez la textura aquí está en el cielo, probablemente la textura esté aquí también como en la forma de las pinceladas que suceden en el mar, pero no hay como algo específico, ¿no? No hay no hay un punto a donde se dirija la mirada o un elemento en particular, sino solamente un campo de color, en este caso regular, que sugiere una textura. ¿Cuál? Una textura plana. No hay técnicamente nada, solamente color. Volvamos a mirar
en la pintura del Sol de Edvard Munch, qué elementos pictóricos del punto, la línea y la mancha podemos encontrar. Entonces, encontramos el primero y el tal vez el más obvio, sería el de la línea. Encontramos líneas, claro que encontramos líneas. Todos estos elementos que están direccionándose hacia el Sol, que se irradian del Sol, son líneas, ¿no? Vemos que son líneas rectas, ¿no? Son líneas naranjas, azules, vemos líneas verdes, líneas rojas, líneas rosadas, amarillas, líneas moradas otra vez, mira, líneas largas también, o bueno, más bien siguen siendo rectas, pero algunas tienen como más longitud que otras, ¿no? Ahí vemos las líneas. También las podemos ver según la definición que teníamos de conformar los límites de formas. Entonces, hay líneas delimitando la forma de las montañas. Entonces, las montañas son grises, pero tienen una línea de borde azul. Como si primero se hubiera pintado o dibujado el borde azul de la línea para ubicar el elemento en la imagen. Y luego ahí sí se hubiera rellenado todo de gris. Vemos líneas también delimitando el horizonte del mar, el horizonte bueno, más bien el borde de la playa, podríamos decir. Aquí como unas líneas púrpuras, moradas. Las olas del mar también son líneas horizontales azules. Otro elemento que según la definición, como la estamos tratando, es el punto. El punto no aparece de forma directa o tangible o clara, pero está presente en esta zona porque recordemos que nuestra definición dice que el punto ordena elementos a su alrededor, ¿no? Los elementos que está ordenando el Sol, en este caso, son estas líneas que se están irradiando, ¿no? Todas estas líneas direccionan hacia un mismo lugar, hacia un mismo punto, ¿listo? Entonces el punto lo ubicamos en esta zona blanca y al interior de esta zona blanca probablemente estará nuestro punto o será toda nuestra zona blanca. Y este punto es que se organiza todo el resto de la composición. Ahí está nuestro punto, nuestras líneas y las manchas, que son la unión de puntos, de líneas, diríamos que están en las texturas de tal vez de las montañas. Si nos acercamos mucho, mucho, veremos que son líneas verticales muy pegadas unas a otras, que están dando textura. Lo vemos en las sombras, lo vemos aquí en esta vegetación, que son como unas manchas, pareciera abstracto, pero por el color entendemos, es vegetación. Son rocas, son las nubes del cielo. Diríamos aquí que tal vez por aquí en el horizonte hay algo de nubes, y como muchas manchas, digamos, aquí esta zona acá son manchas, porque no son líneas, no están exactamente, no podríamos decir, no, es una línea recta, es una línea curva, es una mancha, ¿listo? Estas manchas aquí como, que si lo vemos desde lejos son como unos círculos concéntricos, bueno, en esta imagen podemos ver bien lo que son punto, línea y mancha. Igual acá, puntos en las cabezas de los girasoles, los ojos. Línea en el contorno y los límites del rostro, del sombrero, y mancha en áreas de color con textura, ¿sí? Ahora quisiera pasar a lo que fue el resto del trabajo de hoy, que tuvo que ver con elegir una imagen que representara elementos de nuestro afecto, elementos que nos gusten, ¿no? Entonces, aquí si me ven por acá, voy a elegir una de las imágenes. Los muchachos trajeron bastantes imágenes diferentes, algunas más sencillas que otras. En este caso, pues, no sé si creo que nos está presentando. Voy a tomar el ejemplo con una fotografía de mi autoría. Y la tarea para la siguiente clase, aparte de que escribir en el cuaderno las definiciones que ya se mencionaron y un ejemplo de cada una,
así como se ve acá, ya en un momento mostraré mejor cómo se vio la imagen en el WhatsApp. Entonces, cada definición y luego dibujar un punto, una serie de líneas y una mancha. Eso sería como lo que corresponde a los apuntes de la clase y al trabajo que se hizo el día de hoy. De tarea, entonces tenemos es que se elige una fotografía con elementos que nos gusten, que nos atraigan, que nos llamen la atención y se tiene que reproducir con los elementos pictóricos vistos en la clase. Habría que reproducir esta imagen, que en este caso es el Parque de los Periodistas en el centro de Bogotá, y dibujarla. Entonces, elegir 3, 4 colores, un lápiz y empezar a dibujar. Probablemente esto se dibujaría con los cerros de Monserrate, con bordes irregulares, tal vez una mancha sea lo más apropiado. Lo mismo la vegetación más cercana que aparece casi que en el segundo o primer plano sería con manchas. Vimos que las manchas no tienen bordes regulares, entonces podría ser más bien como garabateado o eso ya depende de la habilidad de cada persona. Podría ser así, algo similar. Eh, y el elemento como más principal que viene a ser en este caso el templete del Libertador. Entonces se daría probablemente con líneas. Líneas, 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 líneas. Tal vez pocos puntos hayan en esta imagen. No, pero sí ya veo uno. Recordemos que los puntos, el tema de los puntos es que atraen nuestra vista, ¿no? Y organizan elementos dentro de una composición. Probablemente un punto aquí muy importante que aparece en la imagen se llama Monserrate. Entonces Monserrate aparece como una manchita por allá importante. Una manchita importante. Otra manchita importante, la escultura de Simón Bolívar. ¿Qué más puntos importantes? Bueno, o manchas, o líneas, digamos. Vámonos con un elemento de líneas. A ver. Ah, ¿Qué más líneas podríamos dibujar acá? Los edificios que aparecen alrededor. Probablemente como no estamos buscando dibujos muy detallados, sino solamente practicar nuestra definición de lo que son puntos, líneas y formas y manchas. Podría ser tal vez con un nivel bajo de detalle, pero que se entienda más o menos qué es lo que estamos representando. Pues por allá aparece el Transmilenio, aparece, sí, tal vez, bueno. Aquí en digital hago el ejemplo, pero pues la idea es que la tarea se haga con medios físicos, con colores, en una hoja blanca y pues eso obviamente va a dar eh, va a ser el trabajo mucho más sencillo y más atractivo, digamos. Aquí lo estoy haciendo para el ejemplo. Y esa sería la tarea para la próxima clase, partiendo también de que el trabajo que se hizo en esta fue eh, representar punto, línea y forma junto con los apuntes. Ya en un momento mostraré cómo fueron los apuntes, digamos en mi caso, los que se les mostraron a los estudiantes. Aquí está. Entonces, en la grabación podrían tomarlo en una pausa para ver cómo es que queda la hoja del trabajo hecho en clase. Entonces tenemos las definiciones de punto, línea y mancha. Y se dibuja un punto, líneas y manchas. Obviamente la idea es que como es una clase de artes, lo que más nos ocupa espacio en las hojas son los dibujos. Aquí tenemos más trabajos de compañeros que dibujaron a su modo las manchas, los puntos, las líneas, algunos con más colores que otros, pero siempre pues siguiendo las instrucciones, punto, líneas y manchas. Mm, Esto fue también una de las imágenes que se presentaron durante la clase, más o menos de lo que
a lo que cada uno debía apuntar. Dibujar punto y escribir punto, escribir línea, dibujarlas, recta, curva y quebrada, y luego que los puntos más líneas, la agrupación de ambos nos genera es una mancha. Y insisto, la tarea para la próxima clase sería elegir una imagen, ojalá de nuestra autoría, una fotografía tomada por nosotros mismos, en la que hayan elementos de nuestro agrado. Obviamente puede que hayan algunas fotografías con mayor, menor grado de dificultad, entonces la idea es como ver cuáles son, como sopesar un poco cuáles son nuestras capacidades y qué creemos que podríamos alcanzar a hacer. No, yo alcanzo a hacer tal vez el templete del Libertador, como mostraba en el ejemplo hace un momento. O no, tal vez ese está demasiado difícil para mí. Yo voy a dibujar, me gustan mucho las manzanas, o los postres, o los bananos. Entonces voy a dibujar unos bananos y unas manzanas, y esa es mi fotografía, y ese es el trabajo que voy a traer para la otra semana. Y eso sería todo por la clase número 2 de procesos artísticos. Cualquier cosa se comunican por el grupo de WhatsApp y eso sería todo. Hasta la siguiente.